Vamos a comenzar con una serie en este salmo. No es fácil hacer una serie de los salmos y en particular de 176 versículos que contiene un tema que es evidente en todo y cada uno de los versículos, excepto en uno, dijeron los masoretas del siglo VI al siglo X. No se menciona la palabra de Dios como principal, aun cuando podemos ver quizás con mayor exactitud, y hay al menos 5 versículos donde no se menciona explícitamente la palabra de Dios. Sin embargo, no cabe duda que el tema en cuestión es aquel. Ahora, ¿por qué nos acercamos a este salmo y quisimos dar una serie de exposiciones respecto de él? Porque no podemos enfatizar lo suficiente el tiempo que estemos en esta tierra de la importancia superlativa de la palabra de Dios en relación a lo que el pueblo de Dios necesita, requiere. Significativamente, Dios es un Dios que habla, a diferencia de los dioses que crearon los hombres en la antigüedad y que siguen creando en el día de hoy los hombres a través de filosofías, ideologías o sistemas políticos o económicos. El Dios de la Biblia es un Dios que habla y habla consistentemente. Se acerca al hombre para buscarlo precisamente a través de su palabra. ¿Dónde estás tú?, le dijo cuando el hombre pecó en el huerto de Edén y comenzó su búsqueda. Y Jesucristo la ejecutó con eficacia perfecta cuando dijo que venía a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero todo esto lo hace por medio de su palabra. Y ha dejado plasmado en 66 libros que nosotros llamamos la Biblia, esta palabra preciosa que transforma, que cambia el corazón, que salva, que redarguye nuestra alma, que penetra hasta lo profundo de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más íntimos, que nos revela tal como somos. Esta palabra que es viva y eficaz y que produce entonces un cambio, una transformación significativa en el corazón, en el alma misma de nuestro ser, en la parte esencial de nuestra naturaleza. Esta palabra que tiene que ser predicada hasta que el Señor venga por nosotros. Esta palabra que fue, vamos a decir, la instrucción del último suspiro del apóstol Pablo cuando escribe 2 de Timoteo, y lo más importante que tiene que hacer Timoteo le dice que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encargo delante de Dios, te encarezco delante de Dios, que juzgará, y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. En medio de un tiempo de apostasía, donde la gente no va a querer oír la verdad, sino que se volverá a las fábulas, en medio de un tiempo donde se van a amontonar maestros de acuerdo a lo que la gente quiere y desee, como estamos viendo en el día de hoy, para escuchar fábulas mentirosas, ¿cierto? O mentiras que brotan de su mente, de sus corazones, pero no es consistente con la verdad. Por eso la palabra de Dios siempre debe ser el centro de la iglesia, debe ser la razón también por la cual nos reunimos para instruirnos, para que el Señor nos guíe, nos dirija, nos consuele, nos fortalezca, nos anime. Es decir, tantas cosas maravillosas que solamente puede hacer la palabra de Dios. Yo quiero mencionar algunas de las que aparecen aquí en el Salmo 119, nada más. Primero, nos preserva del mal, versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Caminos es otra de las expresiones que es sinónima de lo que es la palabra de Dios. Los que andan en tus caminos, los que andan bajo la autoridad de tu palabra, los que viven bajo la autoridad de tu palabra son preservados del mal, no hacen iniquidad. Ese es el propósito final. Como dice también el mismo Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso aparece en el versículo 3, también en el 101 y en el 133 del Salmo 119. Dice el versículo 6 que esa palabra no avergüenza, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Dice también que es la que lleva por el camino recto, versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados. ¿Y cómo se ordena el camino del creyente? Obviamente por medio de la palabra.
Esa palabra también purifica, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es la que va limando las asperezas de nuestro corazón y va quitando aquellas cosas que no deben estar. Paso a paso, la palabra, el Espíritu Santo, como un experto, usa la palabra como un cincel para ir eliminando todas nuestras impurezas que todavía están en nuestro corazón, purificando así nuestra vida. Esta palabra trae gozo también. Es increíble que muchos versículos hablan de eso. Versículo 14, por ejemplo, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Hay satisfacción en la palabra. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 54, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa de donde fui extranjero. Es una expresión también de gozo al mismo tiempo que de alabanza al Señor por su palabra. Versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado, dice el salmista. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hay una satisfacción especial en ella, similar a lo que dice el Salmo 19, que es como miel, que es la que destila del panal. Versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. No he sido exhaustivo en todo esto, pero al menos alguna apreciación podemos tener cuando hablamos de la importancia de la palabra que atiende a todas las necesidades del corazón humano. Es increíble, en el Salmo 119, cuando somos más exhaustivos en la examinación del Salmo, nos damos cuenta que todas las áreas de la vida, todas las necesidades de la vida de una persona están satisfechas en la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios también vivifica, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Cuando ya no tenemos fuerza, cuando pasamos por diferentes aflicciones y situaciones que nos desgastan del punto de vista espiritual, emocional, físico, inclusive, el Señor nos vivifica con su palabra. Me recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico en tercero en específico, me faltaban 2 años para terminar, y en un momento dado vino una tristeza muy grande a mi corazón que no sabía de dónde venía y empecé a perder como el gozo de poder estar allí estudiando y poder estar preparándome para el ministerio. Y pasaron una semana más o menos, por ahí un poquito más de una semana, y no podía salir de esa situación y era tan complejo para mí, estaba abatido en un sentido. Hasta que llegué a mi casa un día y abrí la palabra de Dios y encontré Colosenses capítulo 1. Y tomé un lápiz y un papel y comencé a ver qué es lo que sería de mi vida si no fuera por Cristo. Y comencé a enumerar en contraste lo que allí aparece, porque allí positivamente habla de lo que Cristo es, pero yo empecé a ver qué pasaría si no tuviera Cristo en mi vida. Y empecé a darme cuenta que sería una vida totalmente vacía, como la que había vivido durante 28 años. Al revés, todo lo que era en Cristo y lo que tenía en Cristo, las riquezas extraordinarias que nunca perdería. Y entonces entendí que no podía seguir así. Fue la palabra la que me vivificó. Eso es lo que dice el salmista, también en el versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Otro sinónimo de la palabra, vivifícame en tu justicia. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 93.
Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. También está en el versículo 107, en el 149, en el 154, en el 156, en el 159. Aparece muchas veces esto. Y es interesante, hermanos, porque nuestras palabras como seres humanos son consuelos circunstanciales. Claro que necesitamos a los seres humanos para que alienten nuestra vida, porque somos seres relacionales, sociales. Por supuesto que sí, pero nunca pueden hacer el efecto que hace exclusivamente la palabra. Vivifícame, levántame, Señor, ponme de pie otra vez, renueva mi ser. Eso solamente la palabra de Dios lo puede hacer. La palabra de Dios también necesitamos que nos enseñe. Versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hay una necesidad de parte del salmista donde ruega al Señor que le enseñe sus estatutos. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Necesito, Señor, que tú me guíes y me enseñes con tu palabra. En otras palabras, tengo necesidad permanente de que tú me enseñes y tu palabra es el instrumento. Versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Cuánta necesidad tenemos? Y el Señor de ser enseñados, de ser guiados, conducidos, y el Señor nos enseña por medio de su palabra. La palabra también da entendimiento, versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que hace exclusivamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es también expresión de misericordia. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Es una expresión de la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin su palabra? Es la expresión de misericordia para con nuestra vida. La palabra de Dios guía también, dice el versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Y así podemos estar toda la mañana y quizás más de una mañana viendo esto de una forma tan clara como se expresa aquí en el Salmo 119. Yo voy a mencionar otras cosas que hace la palabra y que tienen que ver con las necesidades fundamentales del corazón humano. La palabra es verdad también, de hecho se utiliza como sinónimo en algunos versículos, el versículo 43, el 86, el 142, el 151, el 160, todo esto aparece allí relacionado con que la palabra de Dios es verdad, y obviamente que es verdad porque viene de un Dios que es veraz. La palabra de Dios libera, versículos 45 y 53. La palabra de Dios consuela, versículos 50, 52 y 92. Bendice, versículo 56. Preserva, versículo 67. Da esperanza, versículo 74, 81, 114, 147. La palabra de Dios es justa, versículo 75, 172. La palabra de Dios lleva a la integridad del ser humano, versículo 80. La palabra de Dios también da sabiduría, versículo 98 en adelante. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. La palabra de Dios ilumina, tal como leíamos hace un rato atrás, o el hermano Juan oraba de esa manera. La
La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios protege, versículo 109. Lleva al arrepentimiento, versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Es decir, nos dice claramente cuando hemos transgredido el principio establecido en la palabra, y entonces eso lleva a una tristeza profunda, tal como lo expresa poéticamente el salmista. La palabra de Dios lleva a la salvación, versículos 166, 174, 176. Y como inicia el Salmo, la palabra de Dios es felicidad eterna. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Hermano, todo esto está contenido en la palabra, pero la idea es que entendamos que no se trata de conceptos y definiciones. No se trata de aprender ciertas cosas relativas a la palabra y técnicamente poder manejar esos conceptos o esas definiciones, sino que se trata de que la palabra de Dios ha sido dada en términos relacionales. Dios se comunica con el hombre, Dios consuela al hombre, Dios salva al hombre. Es una relación con Dios en la que está mencionando el salmista. De hecho, del versículo 4 hasta el final del Salmo es una oración. Una oración constante, permanente, donde el salmista pide al Señor que pueda hacer algo a través de su palabra, y él expresa al mismo tiempo su amor hacia su palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Dios se revela a través de su palabra, pero nosotros hemos de ser receptivos ante esa palabra. Debemos amar la palabra de Dios con toda nuestra alma y nuestro corazón, porque en ella está nuestra vida, nuestro consuelo, fortaleza, nuestro aliento, nuestra salvación. Todo depende de ella. Hermanos, nosotros tenemos algunos conceptos claros en nuestra mente, pero qué bueno es que esto lo llevemos también a la práctica, en la vivencia cotidiana. Qué bueno es que podamos entender que la palabra no existe en una abstracción, no existe en una parte teórica exclusivamente que nos enseña, nos guía, ¿cierto? Y afecta a nuestro intelecto, que también tiene que ser, porque el intelecto es la puerta del alma, pero también es necesario que esto cobre vida en nosotros, y de eso se trata el Salmo 119. El salmista no está diciendo la palabra de Dios es esto, ¿cierto? Sino que está diciendo que esa palabra tiene un efecto, o debe tener un efecto en el corazón nuestro en relación con lo que somos delante de Dios. La importancia, si podemos decir filosófica, de afirmar esta verdad absoluta es más evidente en nuestros tiempos, donde hay un relativismo filosófico respecto a la verdad. No solo también tiene una importancia y una pertinencia en ese sentido, sino también en términos de la moral, porque hoy no existe supuestamente ni bien ni mal, y cada uno no puede acusarse que hace bien o mal según las circunstancias, porque cada uno es el que evalúa eso en su propio corazón subjetivamente. Pero la palabra de Dios nos dice que sí, hay un parámetro de moral absoluta, que no es otra cosa que el carácter de Dios. Pero sobre todas las cosas, la importancia teológica es la que nunca debemos olvidar. Es por medio de la palabra que conocemos a Dios, su carácter, su naturaleza, su obra perfecta. Además, es por medio de su palabra que conocemos nuestra propia naturaleza corrompida, su urgente necesidad de salvación, su provisión en Cristo, la necesidad de santificación y de guía permanente en nuestra vida. Estaríamos viviendo como ciegos en un mundo corrompido si no fuese por su palabra. A esto apunta el Salmo 119. Estos 176 versículos habla de las excelencias de la palabra de Dios, pero no en una forma abstracta y meramente teórica, como dije, sino relacional. Es la expresión de la experiencia del autor del Salmo en su relación con Dios. De allí que en un estudio más cuidadoso podemos apreciar el carácter de Dios y la manera en que el creyente responde delante de ese carácter sobre la base de la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Solo quiero examinar algunas cosas generales
porque obviamente no se trata de poder ir al texto propiamente tal a cada uno de los textos, sino solo algunas cosas generales. Primero vemos su tema que ya ha sido planteado, ¿verdad?, que es una realidad y es evidente. No deja de ser interesante, hermanos, que el salmo más extenso y el capítulo más extenso de toda la Biblia sea el Salmo 119. Tal parece que el Señor quiso dejar grabado con tinta indeleble en el corazón de su pueblo que su palabra debía ser la que rigiera todos los aspectos de la vida de los suyos. Los múltiples sinónimos que se usan en este salmo son descripciones vívidas de la verdad de Dios revelada a su pueblo. Dado que es un salmo que glorifica a Dios y su palabra se refiere, ¿cierto?, una y otra vez a las Escrituras aquí, el Salmo 119 es notable por la frecuencia con la que se refiere a la revelación escrita de Dios. Se menciona en casi todos los versículos. Como dije al principio, los masoretas judíos, los que pusieron vocales precisamente a las consonantes del hebreo, que vivieron entre los años 6 y 10 después de Cristo, dijeron que la palabra de Dios se menciona en todos los versículos, excepto en el Salmo 119, versículo 122. Otras personas analizan esto de manera diferente y dicen que en el versículo 84, 90, 121 y 132 no se menciona explícitamente la palabra. Pero las Escrituras se mencionan en al menos 171 de los 176 versículos, de forma tal que el tema del Salmo no deja lugar a duda. Este tema tan evidente en el Salmo y su énfasis en la palabra ha llevado a algunos a acusar a su autor, el salmista, de adorar la palabra en lugar de al Señor. Pero se ha observado bien que toda referencia aquí a la Escritura, dice alguien, sin excepción, la relaciona explícitamente con su autor. De hecho, cada versículo, desde el 4 hasta el final, es una oración de afirmación dirigida a Él. Esta es la verdadera piedad. Un amor a Dios no desecado por el estudio, sino renovado, informado y alimentado por Él. Es decir, el amor por la palabra es el amor por el autor de la palabra. La palabra de Dios no debemos tomarla como un fin en sí mismo, sino como un medio para poder amar al Señor y adorarlo consecuentemente. ¿Cuál es la razón de nuestra redención? Somos hechos nuevas criaturas para honrar al Señor todos los días de nuestra vida. Y la adoración es mucho más que lo que hacemos un día domingo o algunos días en la semana. Es toda la vida nuestra debe ser adoración. Y para eso necesitamos la palabra, porque ella es la que nos instruye, nos guía, nos corrige cuando estamos viviendo de una forma que no es consecuente y coherente con el Dios de la Biblia. Por eso entendemos que la Iglesia de Cristo no es adoradora de la palabra, sino del Dios de la palabra. Pero no podríamos jamás adorar a Dios sin la revelación que Dios ha dado de sí mismo, por medio de su palabra. Porque los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y en verdad, la verdad está revelada en su palabra. De tal manera que conocer la palabra es conocer a Dios, y conocer a Dios es la vida eterna. Y aquí un consejo derivado de lo recién expresado, mis hermanos. Nunca estudien la Biblia como si fuera un fin en sí mismo. Siempre debes verlo como un medio para conocer, amar y adorar al Dios de la palabra. Cuando se pone énfasis en un mero conocimiento intelectual de las Escrituras, se infla nuestro orgullo, en lugar de humillarnos ante la majestad de Dios revelado en su palabra. Y esto es lo que deja claro el salmista en este precioso salmo. A veces, y como que se escucha mucho más frecuente en el día de hoy, con el advenimiento más cercano a nosotros de la teología reformada, y en buena hora que llegó hasta nosotros esa teología que siempre estuvo en la Biblia, obviamente, es el hecho de que muchas personas colocan más énfasis en los conceptos y colocan más énfasis en los conceptos altisonantes, como que para que los demás vieran que sabemos, que tenemos conocimiento teológico, y entonces se utilizan palabras que no tienen ninguna trascendencia cuando no se explican adecuadamente.
Necesitamos entender que estudiamos teología porque queremos conocer más a Dios, queremos estar más cerca de Él, queremos amarlo más, queremos ser transformados por medio de esa relación íntima con Él. Y por eso estudiamos la palabra. Por eso toda predicación tiene que ser al mismo tiempo devocional, tiene que bajar, tiene que condescender con nosotros, tiene que ser una realidad práctica, vivencial en nuestra vida. De eso se trata el conocimiento de la palabra. Por tanto, siendo el tema del Salmo la palabra de Dios, sin embargo, el fin y propósito del mismo es el Dios de la palabra y su relación con los adoradores. Observemos algo de su estructura y composición para dejar manifiesto esta afirmación. Eso es lo segundo, estructura y composición. En cuanto a su estructura, observamos que es otro de los salmos alfabéticos o acrósticos que hay en los salmos. Está dividido en 22 partes respondiendo al número de letras del alfabeto hebreo. Tiene 22 letras del alfabeto hebreo. Este salmo está dividido en 22 partes, cada una constituida por 8 versículos. De ahí llegamos a los 176. Cada parte, entonces, que está dividida en 8 versículos, comienza con esa letra del alfabeto que forma el título de la parte. Explico, por ejemplo, los 8 primeros versos tienen el prefijo Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, y los segundos 8 tienen el prefijo Bet, la segunda del alfabeto hebreo. Y así cada uno de los 8 versos comienza con esa letra. Y así el resto del Salmo. Toda conexión, como podría esperarse naturalmente, se sacrifica a esta disposición artificial y metódica. Hay una forma en que el salmista quiso salvaguardar esta forma y la dejó establecida. En otras palabras, y podemos aplicarlo en ese sentido, a nosotros la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida desde la A hasta la Z. No necesitamos nada más. Del principio al final, desde la salvación misma hasta el momento de la glorificación, la palabra de Dios es suficiente. En cuanto a su composición, no es fácil dar un análisis general de este salmo, basta decir que trata en general de los privilegios y la felicidad de quienes observan la ley del Señor. Esa ley se exhibe mediante varios nombres y epítetos que tienden a mostrar sus diversas excelencias. Se ofrecen fervientes oraciones a Dios pidiendo sabiduría para comprenderlo, gracia para observar fielmente la palabra, y estos detalles pueden recogerse de toda la composición y aparecer menos o más en cada parte. No es como que tuviera una estructura tan lógica para nosotros, pero sí tiene una estructura donde muestra la multiplicidad de la palabra de Dios y la aplicación en cada una de las partes de nuestra vida, como vimos a través de los primeros versículos que observamos así superficialmente. Las palabras que expresan esa revelación que Dios había dado entonces a los hombres o alguna característica particular de ella, generalmente se consideran al menos 8 palabras, algunos dicen que 10 que se repiten en el original hebreo, pero al menos son 8 y máximo pueden incluso ser 12 si consideramos algunas que yo voy a mencionar aquí. Solo para que podamos tener alguna idea más o menos de esto. Primero, ley. Es usada 25 veces en el Salmo 119 y es conocida, Torá es la palabra. Pero aquí no se refiere necesariamente y exclusivamente a la ley dada en el Sinaí o todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, sino se refiere a todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, a esa expresión de los profetas cuando dijeron, vino a mí palabra de Jehová y dijo, por ejemplo, también podemos considerarla dentro de aquello. Su verbo en su raíz significa enseñar o dirigir, guiar, conducir hacia, porque guía, dirige e instruye en el camino de la justicia. Su propósito entonces es enderezar nuestro torcido camino, muestra lo que es justo y correcto y nos dirige hacia la paz, la verdad y la felicidad. Por tanto, viniendo de Dios significa tanto ley como revelación, es mucho más general la aplicación de aquello. Lo segundo
la segunda palabra es precisamente esto, palabra. Y es utilizada 24 veces. De la raíz que significa disertar, expresar los propios sentimientos, hablar consecutivamente e inteligiblemente. Cualquier profecía o comunicación inmediata del cielo, así como todo el cuerpo de la revelación divina, se llama enfáticamente Dabar Jehová o la palabra de Jehová. Por lo tanto, esta habla de, en general, la palabra tanto específica, particular, como también lo que es la palabra en general. Tercera palabra es juicios, utilizada 23 veces. Significa juzgar, determinar, regular, ordenar y discernir. Y esto es interesante porque es precisamente la palabra, no solo Dios discierne nuestro corazón y los pensamientos íntimos de nuestro ser, penetra hasta lo profundo, ¿cierto?, de nuestros pensamientos, como dice Hebreos 4:12, sino que también nosotros podemos ser iluminados por la palabra para ejercer un juicio correcto, un discernimiento adecuado. 23 veces aparece esta palabra. Testimonio es otra palabra que aparece 23 veces en el Salmo y está relacionada con la palabra testigo. Al mismo tiempo, se implica obedecer sus testimonios. Significa lealtad a los términos del pacto hecho entre el Señor e Israel. Mandamientos, también es otra palabra utilizada 22 veces. Esta palabra enfatiza la autoridad directa de lo que se dice, el derecho a dar órdenes, porque nos muestra lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer y exige nuestra obediencia. La palabra de Dios muchas veces, nosotros a veces equivocamos el camino, no está dado a través de sugerencias, sino de mandamientos. Y eso es muy distinto una cosa de la otra. Y exige, por lo tanto, el mandamiento nuestra total sumisión a ella. Estatutos, utilizada 21 veces en el Salmo. El sustantivo se deriva de la raíz del verbo que significa grabar o inscribir, dejar una marca, trazar, ordenar. Porque marcan nuestro camino, describe la línea de conducta que debemos seguir y ordena lo que debemos observar. La idea es la palabra escrita de Dios y la autoridad de su palabra escrita, que son esas cuerdas invisibles, como yo le llamo, por las cuales nos dirige nuestra vida. Endereza también nuestros caminos a través de estos estatutos. Preceptos, 21 veces utilizada en el Salmo. Esta es una palabra extraída de la esfera de un oficial o superior, de alguien que tiene autoridad sobre otros. Un hombre que es responsable de observar de cerca una situación y tomar acción al respecto. Entonces, la palabra apunta a las particulares instrucciones del Señor como de quien se preocupa por los detalles y guía y conduce por medio de ella. Palabra otra vez, ya lo hemos dicho, pero esta es otra palabra en hebreo y aparece 19 veces. Y tiene un significado similar al anterior, pero es un término diferente. La palabra puede denotar cualquier cosa que Dios haya dicho, ordenado o prometido, es mucho más amplia en su aplicación. Verdad, ya vimos 8, pero hay otras 2 que pueden probablemente ser también importantes en este sentido, verdad, que significa ser firme, constante, establecerse, confiar, creer también. Es una aplicación o una implicación del término. La ley que se establece firme, confirmada y ordenada en todas las cosas y segura, en el cual se debe creer bajo la autoridad de Dios y confiar en Él como un testimonio infalible de aquel que no puede mentir ni engañar. Finalmente, camino, proceder, seguir, caminar, pisar. El camino por el que Dios va a instruir y salvar al hombre. El camino que el hombre debe recorrer para estar seguro, santo y feliz en la presencia de Dios. La manera de actuar o proceder de Dios en la providencia y la gracia. Y el camino que debe tomar el hombre para responder al fin de su creación y redención. Al menos todas estas palabras se repiten una y otra vez en el Salmo y son también de alguna manera una guía para nosotros para estudiar adecuadamente el Salmo. Hay otras palabras que algunos la consideran como sinónimos de la palabra de Dios, pero más bien describen atributos del carácter de Dios como fidelidad
y misericordia, por ejemplo. Esto en cuanto a su contenido y composición. Y tercero, su importancia y trascendencia. Ya hemos visto algunas cosas al respecto. Hermanos, solamente quiero hacer en el día de hoy aquello, es decir, introducir, tratar de dar un plano general más o menos y esperar que ustedes se interesen mucho por la palabra, y sería maravilloso que cada uno de nosotros vaya leyendo el Salmo 119 durante la semana, y después lleguemos al domingo a poder estudiar más profundamente el mismo, su importancia y trascendencia. Ya hemos esbozado en parte el lugar que ocupa entre los 150 salmos que tenemos en nuestra Biblia y el papel singular que tiene respecto a toda la Biblia. No cabe duda que siendo el salmo de la palabra debe ser para nosotros el objeto de nuestro estudio diligente. Algunos personajes de la historia de la iglesia, aquellos que entienden que fue compuesto por David, esa es una de las apreciaciones, entre ellos está algunos personajes bien conocidos como Juan Calvino, como Carlos Spurgeon, entienden que se trata de David, el autor, no sabemos exactamente, pero más allá de aquello, los padres de iglesia, los padres griegos del sector cierto oriental y los padres latinos del sector occidental también tenían una apreciación de ello de acuerdo a quién pudo haber compuesto el Salmo. Pero los padres griegos, por ejemplo, consideran el Salmo como un resumen de la vida de David, en el que expresan todos los estados por los que había pasado, las pruebas, persecuciones, socorros, estímulos que había recibido. Pero los padres llamados latinos del occidente perciben en el Salmo toda la moral del Evangelio y las reglas de conducta del hombre en todas las situaciones de la vida. Aquí es más amplio el espectro de aplicación, entonces, y tal como dijimos al principio, el Señor lo dejó obviamente no para que sea un ejemplo de lo que debe ser el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento solamente, sino para que sea también la guía y dirección de toda nuestra vida en los diferentes aspectos del mismo. Carlos Spurgeon dijo al respecto: este salmo maravilloso por su gran extensión nos ayuda a maravillarnos de la inmensidad de las Escrituras. De su conservación a un tema nos ayuda a adorar la unidad de la Escritura, porque es solo una. Sin embargo, a partir de los muchos giros que da el mismo pensamiento, te ayuda a ver la variedad de las Escrituras. Algunos han dicho que en ella hay una ausencia de variedad, pero eso es simplemente la observación de aquellos que no lo han estudiado. Pesé cada palabra, dice él, y miré cada sílaba con meditación prolongada, y doy testimonio de que este canto sagrado no tiene tautología, es decir, una repetición sin sentido, sino que es encantadoramente variado de principio a fin. Su variedad es la de un caleidoscopio, que de unos pocos objetos se produce una variación ilimitada. En el caleidoscopio miras una vez y hay una forma extrañamente hermosa. Mueves el vaso un poco y otra forma igualmente delicada y hermosa aparece ante tus ojos. Así es aquí. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que en realidad tiene tantos variantes de pensamiento respecto a lo que menciona en la palabra aquí, tantas formas distintas, pero que hacen un todo en conjunto, que es maravilloso poder observarlo como un caleidoscopio, que en la medida en que va viendo de diferentes perspectivas el mismo, van situándose formas maravillosas que atraen la atención y que nos dejan asombrados. Así es el Salmo 119, dice Carlos Spurgeon. Lutero profesó que valoraba tanto este salmo que no aceptaría el mundo entero a cambio de una hoja de este. Algunas grandes personas han memorizado todo este salmo, grandes desde el punto de vista de que eran importantes en la historia de la iglesia, y han encontrado una gran bendición al hacerlo. Henry Martyn, un misionero pionero en la India del siglo XIX, y David Livingstone, misionero pionero en África del siglo XIX, que hasta el día de hoy se recuerdan sus extraordinarios descubrimientos en África. Fue el primero que hizo un mapa de África, de hecho. Él también tenía una atención especial y un amor especial por este salmo precioso. Solo para mencionar algunos personajes de la historia de la iglesia. Y hay otro que me gustaría mencionar también. Y es Matthew Henry. Algunos saben quién
quién fue él, ¿cierto? Hasta el día de hoy se leen sus comentarios extraordinarios de la Biblia. Él fue el gran comentarista de la Biblia del siglo XVIII. Conoció el Salmo 19 cuando era niño, dijo. Su padre, Philip Henry, les dijo a sus hijos que tomaran un versículo del Salmo 119 todas las mañanas para meditar en él y por lo tanto repasaran todo el Salmo 2 veces al año. Philip le dijo a sus hijos, eso los enamorará del resto de las Escrituras. Quizás esa práctica fue la razón por la que Matthew Henry amó tanto la Biblia que escribió comentarios que todavía se usan hoy. Todos estos son ejemplos de lo que significó el Salmo 119 en la práctica para esas personas. Y otra vez quiero reiterar el concepto, no se trata de solamente saber algunas cosas y definir correctamente lo que es la palabra, sino es la vivencia, es la realidad práctica, es lo cotidiano. Es cómo vivifica mi alma y mi espíritu cuando estoy en el suelo desconsolado, abatido por alguna circunstancia que no puedo manejar, que está fuera de mi control. Lo que hace la palabra de Dios cuando me dice, este no es el camino, y me corrige, me guía por el camino recto. Lo que hace la palabra de Dios cuando me confronta y me muestra que he transgredido su palabra gloriosa y me lleva al arrepentimiento. Lo que hace la palabra de Dios cuando me instruye y me da discernimiento para poder evaluar las cosas correctamente desde la perspectiva de Dios. El apóstol Pablo dijo que los creyentes teníamos la mente de Cristo, pero la mente de Cristo está en su palabra. Solamente podemos entender eso y practicarlo y vivirlo cuando estudiamos profundamente las Escrituras, cuando meditamos en ellas, reflexionamos en ellas, cuando atendemos diligentemente a lo que Dios dice. Entonces estamos en condiciones de poder decir que amamos al Dios de la palabra. En conclusión, hermanos, el tema de la palabra de Dios es inagotable en su estudio, porque es la voz del Omnipotente, con la cual aquel que habita la eternidad se ha acercado a los hombres para que lo conozcan y tengan una relación personal viva, dinámica y trascendentemente significativa con Él. Esa es la razón de la palabra. ¿Por qué Dios se reveló a nosotros? Porque es una expresión de amor, para que pudiésemos conocerlo, para que no pudiésemos andar atientas, ¿cierto?, en el mundo tratando de encontrar quién era Dios, porque ese sentido de adoración está en el corazón de cada persona. Eso lo dice Romanos capítulo 1. Que aquellos que conocieron a Dios no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, pero no dejaron de adorar, sino que se adoraron a sí mismos, a los animales, a las aves y a los reptiles. El hombre tiene esa necesidad de adoración, pero solamente puede ser guiado correctamente cuando va a la palabra de Dios, porque Dios dice, esta es la manera en que quiero que me adoren, esta es la manera en que quiero que me busquen, esta es la forma de poder tener comunicación y comunión conmigo, esta es la manera en que pueden relacionarse conmigo. Y esto está expresado en el Salmo 119. Segundo, en el Salmo vemos como la palabra no es una abstracción de la mente del ser humano, sino brota de un Dios vivo y verdadero. Eso dice el versículo 2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Tus testimonios. Versículo 1. Los que andan en la ley de Jehová. Él es el origen de la palabra. De Él brota. No es una abstracción nuestra, de nuestra mente, porque queremos crear algún sistema de pensamiento, una filosofía particular, sino que brota de Dios mismo, y por eso debemos atender a lo que Él nos dice. Tercero, el Salmo deja claro que la verdadera felicidad del hombre se encuentra en conocer al Dios de la palabra y no la memorización de algunas definiciones y descripciones respecto a la palabra. El conocimiento de Dios es el fin último. Y el adorar a Dios es el fin supremo. Cuarto, el estudio del Salmo. Estoy seguro, mis hermanos, si ese es el propósito por el cual lo elegimos para una serie, dinamizará nuestra relación con Dios. Y espero en el Señor sea un instrumento para transformar nuestra vida conforme al carácter de Cristo, cuál es el propósito de nuestra redención. No estudiamos simplemente por conocimiento. El conocimiento por el conocimiento y para el conocimiento no tiene sentido. Lo único que hace es inflar nuestro orgullo,
Pero si la palabra de Dios tiene un efecto, es llevarnos a los pies de Cristo. Reconocerlo como nuestro Señor, admirarlo como el dador de nuestra vida y poder entender que toda la vida se trata de Él y solamente de Él. Eso solo lo entendemos por medio de su palabra. Ruego que estemos orando para que el Señor nos guíe en estas exposiciones del Salmo 119 y que sean de bendición verdaderamente para cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Cuántas verdades profundas hay en estos 176 versículos. Cómo revela tu corazón de una manera especial y cómo revela también, por contraste, el corazón del hombre y la necesidad profunda que tenemos. Pero qué maravilloso es ver cómo tu palabra satisface todas las necesidades de nuestro ser. Qué precioso es reconocer, Señor, como tú en tu sabiduría te has revelado a nosotros para que te conozcamos. Has trazado un único camino para que estemos en una relación y una comunión contigo. Mi Señor, sigue obrando a través de o con tu palabra en nuestra vida para que podamos verdaderamente adorarte como corresponde. Muchas veces nos perdemos en el proceso. A veces incluso la tradición, Señor, nos juega malas pasadas y podemos desviarnos del camino, fijando nuestra mirada más en lo externo que en lo importante. Ayúdanos, danos discernimiento, comprensión, corrígenos cuando sea necesario. Amonéstanos por tu palabra, pero también consuélanos y vivifícanos con ella. Señor, bendice a mis hermanos, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.